grabar la clase. De esto ya habíamos hablado, no habíamos hablado antes, pero sí les había enviado algunos artículos cuando vimos la clase de ciclo ovárico y ciclo menstrual. Les dije que tuvieran mucho en cuenta lo que eran los parámetros normales de la clasificación Palcoin, porque ya hay dos sistemas de clasificación. No sé si alguno quiere hablarme de estos dos sistemas. Doc, disculpe, ¿hay posibilidad de que por favor nos envíe la bibliografía, o sea, si hay alguna diferente? Yo les había enviado ya una bibliografía antes, pero bueno, se las voy a volver a enviar en todo caso, Gracias, porque doctor. un segundito, por favor. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar a hablar de la hemorragia uterina anormal. La hemorragia uterina anormal es una patología muy frecuente y ustedes van a ver que es uno de los motivos de consulta que más se hacen en la consulta ambulatoria. Más o menos se dice que entre un 3 a un 30% de mujeres en algún momento de su vida van a tener algún problema relacionado con hemorragia uterina anormal y eso va a estar variando con respecto a la edad. Sin embargo, hay muchas mujeres que no consultan porque consideran que sus menstruaciones pudieran ser normales. ¿Por qué? Porque al principio, al principio de su vida, por ejemplo, empezaron a tener menstruaciones abundantes y entonces consideraron que de ahí en adelante era normal siempre tener menstruaciones abundantes, por ejemplo. O se normaliza un poco los parámetros de la menstruación en relación a la duración, en relación a que sea abundante con coágulos y demás, y entonces las pacientes dejan de consultar. Vamos a ver que las causas de la hemorragia uterina anormal son varias o múltiples, pero también hay factores que influyen y que pueden estar combinados. Por tanto, es importante que nosotros tengamos un sistema que nos permita no solamente hacer una clasificación de la hemorragia uterina anormal, sino también direccionarlo hacia la posible causa de esa hemorragia uterina anormal. O sea, es decir, que en la misma consulta yo tenga un instrumento que me permita decirle a la mujer cuál podría ser la causa más probable de su sangrado uterino anormal y ayudarle a resolverlo. ¿Ok? Este es el artículo clásico que fue publicado en el año 2011, donde lo que se plantea es de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia un sistema de clasificación para las causas de los sangrados uterinos anormales en mujeres en edad reproductiva que no están en embarazo, ¿ok? Y el acrónimo que se utilizó para esa clasificación es el PANCOIN. Es el PANCOIN, este PANCOIN fue publicado y digamos que lo importante de esto es reemplazar mucha terminología que se venía usando, que era un poco confusa en relación a los términos en hemorragia uterina anormal. Entonces, ¿por qué? Porque no había unos métodos estandarizados para estudiar y categorizar la etiología de la hemorragia uterina anormal, porque los estudios no podíamos hacer unos resultados homogéneos porque había mucha heterogeneidad en los estudios y ya en el año 2009, pues primero se reunieron en el 2005, pero ya para el año 2009 se reunieron en Sudáfrica en el Congreso Mundial de la FIFO y decidieron sacar entonces este sistema de clasificación. Con este sistema de clasificación se van a abandonar estos términos que seguramente ustedes han escuchado de forma frecuente: menorragia, metrorragias, oligomenorreas, polimenorreas, sangrado uterino disfuncional, hipomenorrea, menometrorragia. No sé si ustedes todavía escuchan estos términos. Sí, doctora, aún hay veces que se usa.
Vale, entonces, por ejemplo, ¿quién me quiere decir a qué se refiere una menometrorragia? Un sangrado que no tiene que ver con la menstruación. Entonces ahí es como una mezcla de dos términos, porque estamos hablando de menorragia y metrorragia. Y si hablamos de la menorragia, estamos refiriéndonos principalmente a un sangrado abundante en volumen. Y la metrorragia es un sangrado que además es fuera de la menstruación. Pero entonces es un poco confuso y a veces pues no todos manejan la misma terminología para poder hablar de estos términos. Entonces, para eso empezamos a hablar de los parámetros menstruales en la edad reproductiva y empezamos a ver unos límites normales para hablar de qué es una menstruación normal. ¿Quién me recuerda qué es una menstruación? Desprendimiento del endometrio después de recibir el influjo progestacional. Exactamente. Entonces, una menstruación normal debe estar precedida por una ovulación y debe estar precedida por unos cambios endometriales que van a generar unos cambios a nivel de residuales en el endometrio que se van a resultar en un desprendimiento de ese endometrio. Pero la menstruación tiene unos parámetros, tiene una frecuencia, tiene una regularidad, tiene una duración y tiene un volumen. Y si ustedes en el interrogatorio evalúan esos 4 parámetros, esos 4 parámetros ya hacen parte del primer sistema de clasificación de la FIGO, que ese es el artículo que les voy a hacer llegar, porque pues ahí vamos a definir lo que es una menstruación normal. Si una mujer tiene un sangrado menstrual con una frecuencia mayor o igual a 24 días o menor o igual a 38 días que se encuentra en ese rango, pues estamos hablando de que se encuentra en un rango normal. En relación a la regularidad, lo que hablamos es la variación del ciclo menstrual entre el ciclo más corto y el ciclo más largo que tiene una mujer. Ahí no definen ellos cuánto tiempo mínimo deberíamos hacer esa medición en cuanto a los ciclos, cuántos meses. Pero sí es importante tener en cuenta que varía de acuerdo al rango de edad en el que nos encontramos. ¿Por qué razón? Porque en los extremos de la vida es más común que hayan cambios en el ciclo menstrual. Perfecto, exacto. Entonces, en los extremos de la vida es más usual que haya un poquito más de irregularidad en los ciclos. Entonces, decimos que para mujeres entre 18 a 25 años y de 42 a 45 años, la regularidad normal debe ser menor o igual a 9 días. Y en la edad reproductiva, entre 26 a 41 días, debe ser menor a 7 días, menor o igual a 7 días. En relación a la duración, la nueva clasificación dejó como un punto o límite de corte que sea menor a 8 días. Antes hablábamos de menor de 2 días como la famosa hipomenorrea. Pero ya ahora pues se dice que la menstruación debe ser menor a 8 días y eso se considera como normal. Y en relación al volumen, el volumen ustedes saben que es muy subjetivo, es muy difícil poder definir si una mujer está con un volumen aumentado o no de su menstruación. Hay algunas mujeres que refieren, por ejemplo, menstruaciones muy abundantes y esa misma mujer, y ese mismo volumen pudiera no ser tan significante para otra mujer, por ejemplo. Entonces, la normalidad en relación al volumen va a estar determinada principalmente es por la misma paciente. La paciente es la que va a decir si su volumen menstrual es abundante o no, porque es que conlleva otros aspectos en relación a la calidad de vida de la mujer. Si la mujer se siente cómoda, por ejemplo, cuando tiene la menstruación, o si de pronto al contrario ella no ni siquiera sale a la calle porque ya le ha pasado que en algunas ocasiones tiene algún accidente porque la menstruación es muy abundante, ¿sí? Entonces aquí en este parámetro tenemos en cuenta lo que la paciente diga. O sea que todo lo que esté por fuera de esos parámetros pues tendrá un sangrado menstrual anormal, ¿ok? Entonces para eso han salido estos términos que son los que mencionamos acá. Entonces hablamos de sangrado menstrual
anormal frecuente cuando se presenta en menos de 24 días, que era lo que antes se conocía como ¿qué? Polimenorrea. Las polimenorreas, exactamente. Polimenorrea. Polimenorrea, sí. Y hablamos de sangrado menstrual infrecuente cuando se prolonga por más de 38 días, y eso es lo que antes se llamaba. Oligomenorrea. Exacto. Entonces ya no vamos a utilizar el término de oligomenorrea, sino que vamos a decir, esta mujer tiene un patrón de ciclo menstrual poco frecuente o infrecuente, ¿ok? En cuanto a la regularidad, entonces hablamos de que es ausente si está en amenorrea la paciente, por ejemplo, y si es irregular, si la variación del ciclo más corto al más largo está por encima de los parámetros que ya mencionamos. Entonces, por ejemplo, de 18 a 25 años mayor a 10 días, de 26 a 41 años mayor a 8 días, de 42 a 45 años mayor a 10 días, ¿ok? La duración, entonces hablamos de sangrado prolongado, ¿sí? Antes, ¿cómo se llamaba? Menorragia. Menorragia era principalmente en cuanto al volumen. Hipermenorrea se llamaba anteriormente. Y el volumen vamos a hablarlo como pesado o ligero, de acuerdo a si la paciente lo determina como pesado o ligero. Este cuadrito lo tienen ahí en el artículo que les voy a enviar, y van a ver ustedes que eso es un checklist. Un checklist para poder ustedes determinar en una consulta de una mujer con un sangrado uterino anormal, y van a ir llenando de acuerdo a cada uno de los parámetros si los parámetros están dentro de los rangos normales o anormales, ¿ok? Ahora hay que agregar otros términos adicionales como son el sangrado intermenstrual. El sangrado intermenstrual que antes se conocía como metrorragia. Entonces aquí uno puede definir si la metrorragia puede ser, si está teniendo un patrón cíclico esa metrorragia, es decir, es una paciente que dice, doctor, es que yo siempre tengo el periodo y me pasa y a los primeros días vuelve y me llega. O tengo un manchado. O tengo un manchado esa mitad del ciclo, o tengo un manchado antes de la regla y ahí sí después me llega el periodo. Entonces ustedes determinan si es un manchado intermenstrual cíclico y si en qué etapa del ciclo se está presentando, si en el ciclo temprano, si en el ciclo medio o en el ciclo tardío. Lo mismo que si es un sangrado que es aleatorio, entonces la paciente dice, no, pues ya a mí me llega el periodo, póngale que a las 2 semanas me vuelve a llegar, pero manchado muy poquito y así. Entonces, como que es aleatorio, entonces ustedes colocan sangrado menstrual aleatorio. ¿Listo? Y ya está el otro tipo de sangrado que está asociado a los sangrados no programados en mujeres que están tomando algún tipo de tratamiento hormonal. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos hormonales? Por ejemplo, pacientes que están tomando anticonceptivos orales y tienen sangrados que son no programados de acuerdo a al día del ciclo. Entonces están con spotting todo el mes, por ejemplo, que están que manche, ¿sí? ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, señor. Bueno, también hablamos nosotros con respecto a al volumen de la menstruación, perdón, a la periodicidad, a la cronicidad de la menstruación. Si es un sangrado agudo, entonces se hace un episodio de sangrado no relacionado con embarazo. En suficiente cantidad para requerir intervención inmediata para prevenir la pérdida de sangre adicional. Y en crónico, cuando el sangrado es anormal en duración, volumen y o frecuencia y ha estado presente en la mayor parte de los últimos 6 meses. ¿Ok? Hablamos del sangrado menstrual pesado, entonces cuando se da una pérdida menstrual excesiva que interfiere con la calidad de vida física, emocional, social y material de la mujer, y puede ocurrir de forma aislada o acompañada de otros síntomas. Y el sangrado intermenstrual, que es lo que ya habíamos mencionado como episodios de sangrado que ocurren entre periodos menstruales completamente que son definidos en tiempo. Ahora vamos al sistema 2 de clasificación de la FIGO. Entonces, en este sistema 2 ya sabemos, esta mujer tiene, por ejemplo, un sangrado menstrual poco frecuente, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que encasillarla si ese síntoma está asociado a alguna patología
en relación a la clasificación de la FIGO. Entonces, la FIGO clasifica dos grupos grandes de causas, las causas estructurales y las causas no estructurales. Dentro de las causas estructurales, entonces lo hace bajo el acrónimo de PALM, que se refiere a pólipos, adenomiosis, leiomiomas o malignidad hiperplasia. Y dentro de las patologías no estructurales tenemos las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, el factor endometrial, el factor iatrogénico y NLN, que es otros clasificados posteriormente. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos de las patologías. Entonces dentro de las patologías estructurales que tenemos, entonces tenemos primero los pólipos. ¿Qué son los pólipos endometriales? Son proliferaciones epiteliales que tienen un componente vascular, glandular y de tejido fibromuscular y conectivo. Usualmente lo encuentra uno en mujeres asintomáticas, son la mayoría benignos. Más que todo se presentan en mujeres de mayor edad, la prevalencia pues se da en mujeres de edad reproductiva, aquellas mujeres que son obesas y que son hipertensas, e incluso también con el uso de tamoxifeno uno puede ver que hay más frecuencia de pólipos endometriales. ¿Alguien sabe por qué el tamoxifeno está asociado a mayor tasa de pólipos endometriales? ¿Por qué? Perdón, doctor, ¿puede repetir la pregunta? Por los efectos proestrogénicos, doctor. Acuérdense que el tamoxifeno lo hablamos en la clase, ¿no? Es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno y se utiliza Claro. para el cáncer, ¿no? Es un protector pues para protección secundaria en cáncer de mama, pero también tiene un efecto agonista a nivel uterino. Y recuerden que dentro de los efectos agonistas pues puede generar un aumento del estímulo endometrial y producir pólipo endometrial. ¿Sí? ¿Qué puede producir un pólipo endometrial? Puede producir hemorragia uterina anormal en un 10 a 40%, pero también es cierto que está asociado a infertilidad en un 32% de los casos. Los pólipos pueden ser malignos, sí, en un porcentaje pequeño de 1 a 2%. Hay mayor riesgo en mujeres que son de edad avanzada, que tienen una hemorragia uterina normal postmenopáusica, pero ya se nos está saliendo un poco de lo que estamos hablando nosotros en relación a las mujeres que tienen pólipos en la vida reproductiva. Doctor, pero tengo entendido que ellos tienden a hacer regresión espontánea, ¿no? Sí, pueden regresar de forma espontánea, pero algunos persisten. Y los que persisten son los que pueden generar algún efecto mecánico a nivel de la cavidad endometrial y pueden generar, por ejemplo, a largo plazo un problema de hiperplasia endometrial o incluso de malignidad. ¿Cómo diagnosticamos estos pólipos? Entonces, la principal herramienta diagnóstica es la ecografía, con el ultrasonido 2D es más que suficiente. Sin embargo, en algunos casos, pues uno utiliza otras estrategias, dado que, pues, por ejemplo, lo que se ve es un endometrio grueso ya y no más. Entonces, lo que hace es dilatar un poco con algo de líquido la cavidad uterina con una histerosonografía para realzar la imagen. Y vemos ustedes aquí en estas dos imágenes, están viendo cómo se ve una imagen que está ocupando la cavidad endometrial ovalada y que en algunos casos esta característica también es importante para hablar de benignidad, que son usualmente tienen una circulación monovascular. ¿Ok? Ya la prueba de oro, el estándar de oro es la histeroscopia, ¿sí? La histeroscopia nos ayuda no solamente a evaluar el tamaño y las características de la lesión, sino también a poder tener la oportunidad de clasificarlo de acuerdo al aspecto externo del pólipo. Entonces, ustedes ven que la mayoría de esos pólipos están rodeados o tapizados es por un endometrio que es esto de características parecidas al endometrio que está alrededor, ¿sí? Y también, pues en un momento dado puede ser que de pronto la misma característica externa sugiera
que hay un pólipo maligno. Nos permite también por histeroscopia hacer unas con disección con tijeras y sacar esos pólipos para poder mejorar los resultados, por ejemplo, en fertilidad, en algunos casos. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de eso? Bueno, Doctor, qué pena, o sea que por la histeroscopia también se puede hacer tratamiento, o sea, también puede ser terapéutico. Claro, claro, la histeroscopia tiene ¿Y dos en qué componentes. casos no podría ser terapéutico y solamente sería diagnóstico? Depende pues de si tú tienes el instrumental adecuado, porque hay algunos histeroscopios que son solo diagnósticos, o sea, no tienen una camisa operatoria que te permita entrar una pinza para poder hacer disección y demás. Hay unos histeroscopios que sí lo tienen, entonces depende del tipo de instrumental que tú tengas, tú puedes hacer histeroscopias diagnósticas o operatorias en algunos casos. Ah, listo. Gracias. Bueno, entonces continuando con las patologías estructurales, continuamos con la adenomiosis. La prevalencia de la adenomiosis es alta, se dice que entre un 5 hasta un 70%, pero es tan variable porque es que no es fácilmente diagnosticable. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con la presencia de glándulas endometriales, glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio uterino. Y existen unos criterios histopatológicos que varían sustancialmente, pero ustedes van a revisar de pronto con más detalle cuál es la definición histopatológica para hablar de adenomiosis, ¿ok? Esa es una tarea que les queda para que revisen porque es qué tanto porcentaje de invasión hay del miometrio para poder hablar de adenomiosis. Si ustedes ven, pues, y no, bueno, no hemos hablado de endometriosis, pero las glándulas endometriales ectópicas, cuando están fuera del útero, pues eso es la causa, es la definición de endometriosis. En este caso estaríamos hablando de una forma de endometriosis que está comprometiendo el útero, ¿ok? Para esto, pues hay los criterios diagnósticos, pues ya hay unos criterios ecográficos bastante uniformes que han ya salido en varios artículos y que de pronto ya se están homogenizando para que podamos nosotros hablar del mismo idioma. Entonces, se dice que pues lo que se ve en la ecografía es que la ecogenicidad miometrial está perdida, puede haber un poquito de engrosamiento asimétrico de las paredes uterinas. Ustedes ven aquí algunas imágenes, no sé si están viendo todos, que se engruesa la pared posterior o la pared anterior, empiezan a aparecer algunas áreas lacunares o algunas estrías hiperecogénicas o en la ecografía genera algo de sombra acústica cuando uno pasa por el miometrio o se ven aquí como pérdida de lo que es la diferenciación entre la interfase de lo que es el endometrio con el miometrio, que ustedes ecográficamente pues lo pueden ver. Esto pues ya se sale un poco del objetivo de que ustedes lo entiendan porque todavía no han visto ecografía, pero sí es importante que sepan que por ecografía uno puede hacer criterio diagnóstico de adenomiosis con muy buena sensibilidad. Y si no, pues entonces tenemos la opción de la resonancia magnética. La resonancia magnética también nos sirve para el diagnóstico de adenomiosis. Normalmente en T2 el endometrio se ve hiperintenso. Y ustedes ven que, por ejemplo, en este caso estamos viendo acá endometrio hiperintenso, pero también estamos viendo fuera del miometrio algunos puntos hiperintensos. ¿Sí ves? Entonces esos hacen referencia a focos de adenomiosis. Ya la laparoscopia, pues es el gol estándar también. Y uno lo que ve en la laparoscopia es un útero aumentado de tamaño, globuloso, la consistencia se vuelve reblandecida. A veces externamente uno puede ver de pronto algunos quistes como achocolatados. Incluso en la misma histeroscopia también uno puede ver hemorragias subendometriales o este tipo de sangraditos como localizados en la histeroscopia, que también está haciendo referencia un poco a lo que es la adenomiosis, ¿ok? Con respecto a los leiomiomas son muy frecuentes. Vamos a tener nosotros una clase solo de leiomiomatosis, pero acá lo que necesito es que tengan claridad en cuanto a la clasificación de los miomas. Entonces, no todos los miomas producen sangrado uterino anormal. La prevalencia de los miomas es alta, sobre todo en mujeres caucásicas y de raza negra.
y pueden cursar asintomáticos, pero para la clasificación siempre consideramos cuál es la relación que tiene el mioma con el endometrio y con la serosa uterina. Y adicionalmente, qué localización tiene, qué tamaño y cuántos números de miomas tenemos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la clasificación de los leiomiomas, tenemos una clasificación primaria donde lo primero es saber, ¿hay o no hay mioma? Entonces, en este caso, estamos hablando de la presencia o ausencia del mioma, esa sería la clasificación primaria. Si hablamos de la clasificación secundaria, entonces se refiere a si ese mioma, si está presente, está comprometiendo la cavidad endometrial o no. Entonces, si la compromete, hablamos de un mioma submucoso. Y si no, hablamos de un mioma de tipo otros. ¿Ok? Y la terciaria, que ya es específica para definir el tipo de mioma, ya sea submucoso o de otros, que estamos viendo. Entonces ahí pues tenemos la clasificación de Wanstaker, que habla de la clasificación de los miomas submucosos y subendometriales y de los miomas intramurales y subserosos. Pero esos miomas intramurales y subserosos, entre más nosotros logremos definirlo, mucho mejor. Entonces ustedes van a ver este cuadrito ya también se los voy a pasar en el artículo. Van a ver la localización de los miomas y de acuerdo a la localización, cuál es la definición. Por ejemplo, el mioma tipo 0 es completamente intracavitario y pedunculado. El mioma tipo 1 es submucoso, pero es más del 50% submucoso y menos del 50% es intramural. Y el tipo 2 es más del 50% intramural, por tanto es menos del 50% submucoso. En el tipo 3, por ejemplo, es 100% intramural, pero resulta que tiene contacto con el endometrio. Entonces, este 3, por ejemplo, aquí en esta nueva clasificación, ya se ha metido también como dentro de los submucosos. Y los otros también se van a clasificar en 4, 5, 6, 7 y 8, de acuerdo al porcentaje que tengan de compromiso intramural, ¿vale? El 4 es completamente intramural, pero el 5, por ejemplo, es un mioma que se considera subseroso porque es intramural más del 50%, pero tiene algo de componente subseroso. Hay uno que compromete la serosa uterina y también el endometrio, o sea, la cavidad uterina y también la cavidad de la serosa. Entonces, ese se clasificaría como un mioma híbrido y sería el mioma 2-5. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿No hay Doctor, pregunta? qué pena la pregunta, es que no, a mí no me queda claro todavía cuál es la diferencia entre mioma y leiomioma, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, es un sinónimo. Ah, ya, doctor, listo, gracias. Ok, vale. Ya hablando de las patologías estructurales, entonces también está lo de la malignidad de hiperplasia. Entonces, hablamos de las hiperplasias atípicas y neoplasias malignas que se deben considerar en todas las mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, hay algunas mujeres que tienen mayor riesgo, que ustedes ya las habrán estudiado o la van a estudiar en el módulo de oncología, donde, por ejemplo, mujeres obesas o de mujeres que tienen patología cardiovascular, síndrome metabólico, tienen mayor riesgo también de hacer hiperplasia endometrial, y esas hiperplasias se clasifican en hiperplasias benignas y malignas y deben ser clasificadas de acuerdo a la histopatología que tengan. Entonces, como hiperplasias endometriales de bajo grado, de alto grado, simples o complejas, y de acuerdo a eso, pues se realizará el manejo. Para el diagnóstico, pues también la histeroscopia es muy importante porque si uno ve una ecografía con un endometrio grueso y está bastante irregular y demás, pues debe ir a hacer una histeroscopia para poder hacer un diagnóstico más preciso, tomar biopsias si es necesario y así tenemos como más el diagnóstico histopatológico, ¿vale? Ahora vamos a entrar al grupo de las patologías no estructurales. Entonces, dentro de las no estructurales está el COIN, que es coagulopatía, disfunción ovulatoria, factor endometrial, idiopático y no clasificado. Entonces, las coagulopatías, ¿a qué se refieren? A aquellas alteraciones sistémicas de la hemostasia, como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand, que puede llegar a tener una prevalencia alta en mujeres que tienen sangrado uterino pesado, ¿sí? Hasta en un 13% de los casos. Hay que hacer una historia estructurada para tamizar
a qué mujeres, perdón, debemos hacerle una búsqueda de coagulopatías, o conocidos también como trastornos sistémicos de la hemostasia. Entonces, por ejemplo, si tenemos mujeres que tienen sangrado menstrual abundante desde la menarquia, que tienen alguno de los siguientes: una hemorragia posparto, un sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico, un sangrado relacionado con un procedimiento dental, o que tengan 2 o más de los siguientes síntomas, como equimosis, 1 o 2 veces al mes, epistasis 1 o 2 veces al mes, sangrado frecuente de encías, antecedentes familiares de síntomas de sangrado. Todo eso es importante para poder tener en cuenta esa historia, ¿ok? Y a qué mujeres tamizar. Está también el espectro de las mujeres que tienen disfunción ovulatoria. Entonces, ustedes van a ver que la disfunción ovulatoria se puede manifestar en mujeres con amenorrea, con sangrado infrecuente, con sangrado ligero, o con episodios no predecibles de sangrado pesado dentro de unos ciclos anormales. Entonces, la causa de anovulación pues pueden ser fisiológicas, ya lo hemos dicho, mujeres adolescentes y en perimenopausia pues tienen causa como una causa de anovulación fisiológica, pero también aquellas que están lactando y que están en embarazo también tienen una anovulación de forma fisiológica, pero también están las mujeres que son anovulatorias de forma patológica, y principalmente acá nos referimos a todas las endocrinopatías que pueden estar asociadas a alteraciones de la ovulación, dentro de los cuales el más frecuente es el síndrome ovario poliquístico, la anovulación hiperandrogénica. Pero también puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita, un tumor productor de andrógenos, que haya una disfunción hipotalámica como lo vimos en la clase pasada, que haya una enfermedad tiroidea, una hiperprolactinemia, la falla ovárica precoz, que hubiese habido iatrogenia, irradiación o quimioterapia a nivel de la silla turca, y entonces hubo una alteración en relación a los estímulos que se están generando del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, o que la paciente haya tenido una pérdida de peso extrema, o que tenga un ejercicio extremo como las triatletas, que pueden hacer una disfunción hipotalámica. Entonces, todo eso generan disfunción ovulatoria y es importante tenerlas en cuenta para el diagnóstico. El factor endometrial es un factor que no es tan fácil de diagnosticar, porque pues en este caso nosotros estamos hablando de una hemorragia uterina anormal que ocurre en el contexto de una mujer que ovula, ¿sí? Es decir, que ella tiene sangrados menstruales cíclicos y predecibles, pero pues está presentando sangrados que de pronto son muy abundantes, o de pronto está presentando un sangrado intermenstrual. Y básicamente la fisiopatología de esto es que se da una alteración en los mecanismos de la regulación de la hemostasia local endometrial. Entonces hay deficiencias en la producción local de vasoconstrictores, hay lisis acelerada de los coágulos endometriales, aumento de producción local de los vasodilatadores, deficiencias en los mecanismos moleculares de reparación endometrial, en fin. Entonces todo esto puede hacer que pues genere un factor endometrial. ¿Listo? Espérame un segundo. Ahora vamos por la iatrogénica. Entonces, en la iatrogénica nos referimos a todo lo que tiene que ver con tratamientos que pueden afectar la ovulación y que también en un momento dado pueden tener efectos secundarios y que generan hemorragia uterina anormal. Entonces, por ejemplo, el uso de un dispositivo intrauterino hormonal como el Mirena, el uso de anticonceptivos orales, o el uso de anticonceptivos en otras presentaciones, anillo vaginal, parche, el implante subdérmico. Ustedes ven muchas mujeres que consultan por sangrados prolongados y que son usuarias del Mirena o del implante subdérmico. Entonces esa es la causa de su sangrado uterino anormal, es iatrogénico. Y ya hay otras causas. ¿Los anticoagulantes también, Doc? Los anticoagulantes se habían incluido en la iatrogénica, pero ahora, antes lo habían incluido en coagulopatías. En coagulopatías, pero ahora pasó a iatrogénica, exactamente.
El no clasificado, entonces tenemos aquí algunos otros casos de algunas patologías que se han asociado a hemorragia uterina anormal, pero que no se han demostrado de forma concluyente, como son la endometritis crónica, las malformaciones arteriovenosas y el ISMOCELE, que se refiere al defecto en la cicatriz de la cesárea. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Sí, doctor. Vale. Entonces, aquí está una matriz diagnóstica del sistema 2. Entonces, ustedes lo pueden utilizar en la consulta, es muy fácil de usar. Va aquí como una cuadrícula donde está las siglas del PANCOIN, sí, no, o interrogado si no lo saben. Entonces, por ejemplo, la paciente en este caso, estamos marcando que no tiene pólipo, no tiene adenomiosis, no tiene nada de esto, pero sí tiene un mioma. Entonces, si le estamos colocando que sí, debemos colocar acá qué tipo de mioma es. Entonces, aquí colocamos la O porque es de otros, ¿sí? Y, por ejemplo, en algunos casos, si hay algún factor no estructural que de pronto no podemos estudiar o por descarte lo podemos hacer, entonces marcamos, por ejemplo, en este caso endometrial. ¿Listo? Por ejemplo, este caso. Entonces, acá tenemos la sigla. Tenemos el PAN, COIN, y decimos que hay un mioma. Entonces, el L lo marcamos con 1 porque es la presencia del mioma está ahí, hay un mioma. Y entre paréntesis debemos colocar qué tipo de mioma es. Entonces, este es un mioma que afecta a la cavidad uterina. ¿Cómo? Es un mioma que afecta a la cavidad uterina, entonces tenemos que colocarle el apellido. Entonces, en este caso sería submucoso SM. ¿Ok? O en este caso tenemos un pólipo endometrial, entonces colocamos la sigla PANCOIN y lo que está positivo lo marcamos como 1. O aquí tenemos adenomiosis, entonces paciente que tiene adenomiosis, entonces le colocamos 1 a la adenomiosis. O, o esta paciente tiene absolutamente todo normal en la ecografía, entonces lo dejamos como un factor endometrial porque lo dejamos como un factor de descarte, ¿no? Pero también hay pacientes que pueden tener dos cosas. Por ejemplo, tiene un mioma submucoso, pero también tiene una hiperplasia endometrial. O tiene un pólipo, pero también tiene una adenomiosis. O tiene una patología estructural, pero también tiene una patología no estructural como una coagulopatía. Entonces, todo dependerá de la historia clínica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta paciente dice que tiene una duración de los ciclos de 30 días, la regularidad es de más o menos 2 días, la duración es de 10 días y el volumen es pesado. Entonces, ya de ahí entrada nosotros sabemos que es una mujer que probablemente pueda tener una patología estructural porque sus ciclos son regulares, ¿sí? Y los ciclos están durando bien. Lo que pasa es que en la cavidad endometrial hay un mioma que está generando más sangrado del usual, entonces está prolongando la menstruación y además el volumen se está dando más pesado, ¿sí? Entonces, si a ustedes les sale esta historia con este dibujito, pues ustedes deben hacer la matriz, colocar el diagnóstico, entonces en este caso sería un leiomioma submucoso. ¿Listo? O aquí en este caso, este es un mioma que es subseroso principalmente. Pero si vamos a la historia, la paciente dice que tiene duraciones de ciclo de 14 a 60 días, que la regularidad es mayor es más o menos de 46 días, la duración de 2 a 11 días. Entonces, esta paciente, además de tener un mioma, pues tiene también un factor ovulatorio porque está teniendo una menstruación que es completamente irregular. Entonces, hay que tener en cuenta también la historia clínica. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Doc, si nos da en la clasificación 3, ¿lo colocamos entonces como submucoso o lo colocamos como otros? Como cambió la clasificación ahí, ¿cómo hacemos? En este momento, el mioma tipo 3 se clasificaría como submucoso. De acuerdo a la última clasificación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Hacemos la evaluación general. Paciente llega a la consulta. Entonces, hacemos una historia clínica completa, ¿vale? Y ahí evaluamos, entonces, los parámetros normales de la menstruación que ya hemos mencionado nosotros, como su patrón del sangrado y cuáles son la frecuencia, la regularidad y demás. Si hay o no un dolor asociado, si tiene historia personal o familiar de trastornos de la hemostasia o si está utilizando medicamentos para poder hacer toda la historia y poder abordar todas las posibles causas de ese sangrado uterino anormal.
Se hace un examen físico porque también es importante determinar si ese examen está asociado a algún alguna otro proceso. Entonces, el índice de masa corporal, cómo está, si hay signos de hiperandrogenismo, entonces acné, hirsutismo, cómo está la tiroides, y hacer un examen pélvico, ¿no? Siempre es importante mirar el cuello del útero, porque a veces hay mujeres que tienen sangrado uterino anormales que no dependen del endometrio, sino que están, por ejemplo, con una masa cervical o con un mioma náqueos o un pólipo dentro del cuello. Entonces hay que hacer especuloscopia siempre para poder hacer evaluación. En el laboratorio lo principal es saber que la mujer no esté en embarazo, porque acuérdense que esta clasificación no aplica para mujeres en embarazo. Hacer laboratorios pues de acuerdo a necesidad, pues, un hemograma completo y ferritina si es que la mujer tiene sangrados muy pesados, mirar cómo está la TSH si se sospecha que hay alguna alteración tiroidea, la prolactina, tomar una citología, y en aquellas mujeres en las que se quiere descartar alteraciones de la hemostasia, entonces hacer estudios ya específicos como hemogramas, pruebas de coagulación y pruebas específicas para enfermedad de von Willebrand. Entonces tenemos la mujer que tiene el sangrado uterino anormal crónico. Si no lo tiene, no es un sangrado uterino anormal. Si sí, entonces, ¿cómo hacemos la investigación? Entonces hacemos la historia estructurada, miramos la función ovulatoria, miramos si hay trastornos médicos relacionados, medicamentos, factores de estilos de vida. Se hace tamizaje para aquellas pacientes que tengan positivo ese valor. Miramos también la exploración física y hacemos investigaciones que ya dijimos que pues la biometría hemática o las pruebas que sean necesarias de acuerdo al En cuanto a imágenes, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, una ecografía, la ecografía en 2 dimensiones que nos permita ver pues el útero. Acá, por ejemplo, ustedes ven un útero que está en una posición en anteversión y ven aquí que adentro del endometrio, el endometrio es esto que se ve hiperecogénico, hay una masita redondeada que tiene la misma ecogenicidad del miometrio que está alrededor y que está ocupando la cavidad endometrial. También la histerosonografía. También podemos utilizar la histeroscopia si es que tenemos la opción de un histeroscopio oficinal, por ejemplo. Ahora hay posibilidad de hacer histeroscopia oficinal diagnóstica que nos permitiría ver el interior de la cavidad y en el mismo consultorio. O resonancia si ya es que definitivamente la ecografía no nos puede dar luces sobre bien qué es lo que tiene el paciente. Entonces la ecografía en 2D es la prueba inicial para el estudio miometrial y la cavidad endometrial. Nos hace un diagnóstico con una muy buena sensibilidad y de especificidad para diagnóstico de lesiones intracavitarias. En mujeres premenopáusicas el grosor endometrial a veces no es tan importante porque pues, recuerden que el grosor endometrial va a variar de acuerdo al ciclo, a la fase del ciclo menstrual en la que se encuentra la mujer. Y recuerden que si está en una fase premenstrual o fase secretora, pues el endometrio se va a ver grueso. Entonces lo ideal siempre es hacer estas evaluaciones, ojalá en la fase proliferativa temprana. Si no podemos hacer como una evaluación precisa del endometrio, entonces podemos ayudarnos de la histerosonografía, que básicamente consiste en dilatar un poco la cavidad uterina con líquido y realzar lesiones intracavitarias como son pólipos, miomas o mucosos, mirar que si hay algún tipo de lesión focal, uniforme, ver el tamaño y la localización de la lesión. Y la histeroscopia, pues sí, ya nos permite de una forma directa visualizar la alteración intracavitaria y además poder tomar biopsias y manejarlas en el caso de que contemos con el instrumental adecuado para poder hacer una histeroscopia operatoria, ¿ok? La resonancia no se recomienda de rutina, solamente es útil para guiar el manejo de ciertos miomas. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene miomas uterinos y la ecografía no me aclara cuántos miomas tiene, o que si el mioma está o no tocando la cavidad, o si el mioma es un mioma que es tan subseroso que no alcanza la ecografía a mostrarlo, entonces yo sí prefiero hacerle una resonancia para saber el tamaño real de ese mioma y hasta dónde va a llegar, ¿sí? Pacientes que necesitan biopsia endometrial, ¿quiénes? Entonces, aquellas en que tenemos que descartar lesiones malignas y premalignas, siempre en mujeres mayores de 45 años que estén con sangrado y hemorragia uterina pesada y endometrio engrosado, hay que tomar una biopsia endometrial.
Si son menores, pues entonces depende de los factores de riesgo. Entonces, si hay una historia de exposición crónica a los estrógenos sin oposición, entonces obesidad, síndrome ovario poliquístico, que haya un manejo médico fallido, que tenga una hemorragia uterina anormal persistente con historia de una patología benigna. Normalmente en lo posible uno puede realizar una biopsia oficinal. Biopsia oficinal es hacerla ahí mismo en el consultorio. Hay unas pipetas que son muy amigables porque son pequeñas y permiten tomar biopsias representativas del endometrio. Entonces, si es posible, pues hacerlo así. ¿Listo? Aquí está entonces como el algoritmo final. Entonces hacemos una evaluación uterina. Primero se mira si hay un riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia. Si hay riesgo, entonces se toma biopsia endometrial en el consultorio, dependiendo de si la muestra es adecuada o no. Se hace el diagnóstico y se maneja de acuerdo a la categoría que debe estructurar. Pero, por ejemplo, hay veces que las muestras en el consultorio no son satisfactorias. Entonces, en ese caso, tendríamos que irnos a una histeroscopia con biopsia para poder identificar una lesión y tomar una biopsia dirigida. Y ahí sí ya poder clasificar la lesión, si es una lesión por un mioma, un pólipo, una adenomiosis, o si ya descartamos todo y definitivamente la categoría presuntiva sería un factor endometrial o disfunción ovulatoria. Ahora, si hay un riesgo aumentado de una anormalidad estructural, pues lo primero que hacemos es una ecografía y miramos cómo está la cavidad. Si la cavidad está normal, entonces la clasificamos acá. Pero si la cavidad no es normal, entonces hacemos o una histeroscopia o una sonohisterografía para poder evaluar una lesión objetivo. Y si es posible, y si definitivamente no es posible evaluar, entonces ahí sí considera entonces realizar una resonancia magnética. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a la edad, nosotros también podemos establecer cuáles son los factores más frecuentes de acuerdo a la edad. Entonces, si tenemos una mujer entre 13 y 18 años que tiene alguna alteración menstrual, pues entonces la anovulación es la causa más común, ¿sí? Se dice que los 3 años posmenarquia, más o menos el 60 o el 80% de los ciclos pueden ser de 21 a 34 días. Es importante tener en cuenta también que ha habido un problema emergente con la parte metabólica de las niñas. La obesidad y el sobrepeso está haciendo también que en un momento dado se dé alteraciones menstruales. Se debe hacer diagnóstico diferencial similar a otros grupos de edad, y si hay sangrado pesado que requiera hospitalización o transfusión, siempre es importante descartar en este grupo de edad una coagulopatía. Por ejemplo, la niña que tiene su menarquia y resulta que esta paciente está presentando una enfermedad de von Willebrand, por ejemplo. ¿Ok? También tenemos otros grupos de edades como son las mujeres en la etapa reproductiva. Entonces, de 19 a 39 años, el síndrome ovario poliquístico, como ya les mencioné, es la causa más común, ¿sí? Si además tenemos obesidad e hiperandrogenismo, pues siempre debemos estudiar patología endometrial, porque estas mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar una patología endometrial premaligna y maligna. Hay riesgo de cáncer endometrial entre 20 a 34 años, el 1.6%, pero si es mayor de 35 a 44 años, el riesgo de un cáncer endometrial es de un 6.2%. Entonces, es importante que sí que se tenga en cuenta el tema del peso y si hay o no hiperandrogenismo, porque en este caso puede haber algunas mujeres que requieran biopsias endometriales para descartarlas. ¿Cómo se manejan? Pues eso ya lo vamos a hablar de acuerdo pues, a cada tipo de pacientes en cada uno de las clases que tengamos. Usualmente utilizamos manejos hormonales con anticonceptivos orales o progestágenos solos, o también utilizamos el dispositivo de levonorgestrel en algunas mujeres que tienen, por ejemplo, menorragia idiopática, que sangran demasiado y no se encuentra como tal una causa específica de qué es lo que pasa. Pero es súper importante en este grupo de mujeres también la modificación de los estilos de vida.
Y ya si estamos ante la mujer que está por encima de los 40 años, que ya está cercana a la menopausia, pues entonces hay que hacer una evaluación de anovulación que puede darse por la perimenopausia. Entonces también estas mujeres tienen un riesgo incrementado de hiperplasia endometrial y cáncer. La incidencia de cáncer más o menos en estas mujeres es de un 13.6 a 24 casos por 100.000 mujeres año entre los 40 a 50 años, pero por encima de los 70 ya se aumenta casi a un 87.3 casos por 100.000 mujeres al año. Entonces es súper importante en este grupo de mujeres que tienen sangrado uterino anormal descartar en primera posibilidad que no tengan una hiperplasia endometrial o cáncer. ¿Cómo se maneja? Se maneja con progestágenos, con anticonceptivos de baja dosis. Bueno, eso ya lo comentaremos después en algunas otras clases más específicas. ¿Preguntas? ¿Todos dormidos? No, doctor, no hay No, preguntas. señor. Bueno, hablemos un poquitico de lo que es la hemorragia uterina anormal aguda, ¿sí? Aquella paciente que llega por urgencias, por ejemplo, con un episodio de sangrado agudo. Entonces, tenemos que tener en cuenta 3 cosas importantes. Siempre valorar la agudeza del sangrado. Sí, la paciente llega con sangrado y hay que determinar la etiología, pero también elegir un tratamiento que elimine o que detenga ese sangrado que está presentando de forma excesiva a la paciente. Entonces, primero hay que evaluar y corregir signos de hipovolemia e inestabilidad hemodinámica potencial que pueda presentar la mujer. Tratar de establecer la etiología más probable, si es una alteración estructural o si es una alteración no estructural, pero en este caso, cuando es el sangrado agudo, siempre también hay que descartar la posibilidad de que tenga un embarazo, ¿no? Entonces también es importante el diagnóstico de la prueba de embarazo para poder saber si podemos o no utilizar esta clasificación. Y después elegir el tratamiento más apropiado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más apropiado? Buscar controlar el episodio actual de sangrado pesado, reducir la pérdida menstrual en los ciclos subsecuentes y dependiendo de lo que nosotros veamos, entonces hacer tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Siempre que hay un sangrado uterino pesado, sobre todo cuando estamos hablando de una mujer adolescente, niña, pues el tratamiento de primera línea va a ser el manejo hormonal, ¿sí? Entonces utilizamos un manejo endovenoso para poder controlar ese sangrado rápidamente. Utilizamos estrógenos equinos conjugados en dosis altas, 25 miligramos IV cada 4 a 6 horas en las primeras 24 horas y con eso en el 72% de los casos se controla el sangrado en 8 horas. O podemos utilizar anticonceptivos orales combinados a dosis altas porque lo que estamos dándole al paciente principalmente es estrógenos. Entonces utilizamos anticonceptivos que tengan una dosis de estrógeno un poquito más alto de lo convencional, que eso es lo que le va a ayudar a la paciente a controlar ese sangrado abundante. O progestinas orales, como acetato de hidroxiprogesterona, por ejemplo, pero en dosis altas, 20 miligramos 3 veces al día por 7 días. O también utilizamos algunos agentes como el ácido tranexámico, que también nos ayuda a controlar el sangrado rápidamente en una mujer que de pronto tiene, por ejemplo, un mioma submucoso y todavía no se puede operar porque tiene alguna comorbilidad o alguna cosa, entonces le vamos ayudando con eso. Y el manejo Doctor, quirúrgico. Sí. si la paciente viene choqueada, le hacemos manejo con líquidos endovenosos y también se le administran entonces los estrógenos. Hay que primero controlar la hipovolemia, ¿cierto? Ya el shock va a responder, ya después de que responde el shock, podemos iniciar el manejo hormonal, pero lo principal es solucionarle el shock hipovolémico que puede llegar a tener la paciente, ¿sí? ¿Y se requieren de transfusiones o va a depender del cuadro hemático o cómo haría ahí? Sí, las transfusiones pueden ser necesarias. En algunas mujeres, por ejemplo, llegan con hemoglobinas de 4, sí. Entonces hay que planear todo el esquema porque pues uno dice, bueno, tiene hemoglobina de 4, yo le voy a transfundir, pero es que hay que ver si ese sangrado lo tengo que parar de alguna forma, porque si no lo que le transfunda, pues también lo voy a perder, ¿sí? Entonces hay que ir haciendo todo como a la par. Ah, gracias, doctor.
Doctor, eso de los estrógenos conjugados equinos es lo que llaman premarín. El Premarin, sí. Ujú. Pero ese viene para administración endovenosa y tabletas. Aunque también, bueno, las tabletas también podrían usarse, pero nosotros necesitamos algo que nos actúe rápidamente. Bueno, ¿Y entonces el el manejo, endovenoso también se llama igual? el endovenoso se coloca de esa misma forma. 25 miligramos endovenosos cada 4 a 6 horas en 24 horas. ¿Cuál es el nombre, doctor, del endovenoso? Así se ¿También llaman premarín? estrógenos equinos conjugados, pero no estoy seguro si el Premarin viene así directamente en presentación endovenosa. Gracias, doctor. Bueno, ¿cuándo consideramos el manejo quirúrgico? Entonces lo consideramos si hay inestabilidad clínica, si hay sangrado pesado, si hay contraindicación al manejo médico o si ha fallado el manejo médico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a una paciente ya le puse yo estrógenos equinos conjugados y no para. Entonces, a veces toca hacer algunos procedimientos. Por ejemplo, en algunas ocasiones se hacen dilataciones y curetajes para poder barrer como ese endometrio que está generando el sangrado, y con eso pues algunos para el sangrado, porque uno hace un curetaje tan exhaustivo que pues quita todo el endometrio y ya para el sangrado. O hace ablación endometrial, o hace embolización de arterias uterinas, que es una muy buena alternativa en este caso en mujeres que de pronto tienen sangrado pesado y de pronto no se pueden llevar a una cirugía inmediata. O también en algunos casos pues toca hacer histerectomía o histeroscopias operatorias, como ya les mencioné. Si se tienen los instrumentos necesarios, uno puede, por ejemplo, hacerle una endometrectomía a una mujer que de pronto ya no quiera tener más hijos y demás. Entonces lo que hace es que con el aparatico del histeroscopio entra y reseca todo el endometrio, lo cauteriza, y de esa forma pues entonces está controlado el sangrado, y así pues la paciente no va a volver a sangrar. ¿Ok? Bueno, el capítulo que sigue es ese capítulo, pero ya en la posmenopausia como tal, ya se sale un poco de lo que nosotros, pues de lo que es de la FIGO. Eso lo vamos a hablar entonces en la próxima clase, que en las primeras diapositivas hablamos un poco de lo que es la parte de posmenopausia. ¿Listo? Para no extendernos tanto en esta clase. ¿Listo? Sí, señor doctor, gracias. Bueno, ¿cuántos terminaron Gracias, doctor, muy amable. ¿Cuántos terminaron? 44. Vale, muy bien. Bueno, muchachos, entonces que tengan un buen fin de semana. ¿Cuándo tendríamos la próxima clase? Doctor, la próxima clase es el miércoles 30. Miércoles 30. Sí, Eso señor. sí, dijimos que a las 6. Señor, está de 6 a 8 de la mañana. Vale, listo. Ok. Entonces así quedamos. Cualquier cosa Listo, yo les doctor. aviso si hay algún cambio. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vale, ok. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, luego, señor, doctor. hasta Hasta luego. luego. Gracias.